La penya realitza el primer entrenament de la temporada amb Salva Maldonado. L'entrenament s'ha dividit en dues parts. Primer l'equip ha treballat l'aspecte físic i després ja en pilota. Els jugadors Sitafa Sabaner, Albert Ventura, que aquest any tindrà el fitxa amb el primer equip, i Albert Oliver ens expliquen les sensacions que tenen per aquesta nova temporada. Bueno, bastante buenas, la verdad. Hasta ahora hemos entrenado más lo físico con el preparador y bueno, veo a todo el mundo con muy buenas predisposiciones. Todo el mundo ha venido preparado y bueno, con muchas ganas de empezar ya con la parte de baloncesto. Difícil no creo, pero será distinto. Está claro que después de tantos años en cualquier lugar, el cambio, bueno, es algo que siempre es complicado, ¿no? Pero en este caso vengo a un sitio que ya conozco bastante, por lo menos de reputación. Tengo muchos ex compañeros que han estado aquí, que me han hablado muy bien del lugar. Tengo un ex entrenador con el que he estado muchos años, así que son factores que creo que ayudarán a una inserción más rápida. Pues conozco la historia de la Peña, no creo que haya nadie en el baloncesto español que no conozca todo lo que significa la Peña, y siempre se escucha una llamada de tal equipo. Además, en mi caso, la presencia de Salva también fue una gran motivación y la verdad que no fue una decisión muy difícil de tomar. Bueno, aún aquí queda por completar al equipo, así que es un poco difícil realmente establecer metas, pero siempre digo que lo importante es exprimir al máximo el talento disponible, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. Y mientras haya una predisposición al trabajo, creo que lograremos esos objetivos. Al principi costa perquè hi ha molta gent nova, però bueno, també hi ha molta gent de la casa, molta gent jove, que ens coneixem molt. Bueno, mica en mica doncs, anar fent l'equip. Sí, molt content, molt content. Qualsevol nen que entra aquí a casa el que vol és arribar al primer equip i ho he aconseguit i estic molt content. Sí, sempre és difícil. Bueno, quan hi ha molts canvis, per desgràcia de l'any passat, bueno, continuem 3 o 4 només, però bé, hem d'intentar doncs, arribar una mica millor que l'any passat ens va costar una mica fer grup. Bueno, fer grup ho teníem, però sí que adaptar-nos tot i al final jugar bé, no? Fins a la segona volta no acaba de jugar com un equip, de jugar bé i, bueno, i esperem aquest any aconseguir-ho abans.